segunda ponente es Lourdes González Perea, que está aquí a mi derecha, que es directora de Tecnologías Accesibles de Tecnosite. Lourdes es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento y doctorando en Comunicación y Educación en Entornos Digitales. Lourdes lleva trabajando en tecnologías accesibles desde el 2003 y desde el 2007, dentro de su empresa, dentro de Tecnosite, dirige los departamentos de accesibilidad, de I+D+I y de estudios e investigación social. Muchas gracias, Lourdes. Cuando quieras puedes empezar con tu ponencia. Hola, muchas gracias a todos por manteneros despiertos después de la interesante ponencia de José Manuel, que también ha sido un maestro para mí, todo hay que decirlo. Y de hecho, creo que incluso ha sido un maestro para todos los que estáis hoy aquí, porque gran parte de mi exposición no tendría sentido si no es con ese recorrido que él ha hecho, pues con los diferentes perfiles de usuarios, sus necesidades y demás. Yo hoy no me voy a entretener en eso, porque como digo, José Manuel lo ha explicado perfectamente, sino que voy a hablar de las técnicas que podemos aplicar para extraer nuevas necesidades y preferencias de los usuarios que nos permitan diseñar productos y servicios que se adapten, como digo, tanto a sus necesidades como a sus preferencias. Antes de entrar en esta parte más técnica, voy a hacer una breve presentación de Tecnosite. Sé que muchos de vosotros nos conocéis, pero quizá hay un aspecto de la empresa que se conoce un poco menos, y es la experiencia de la que disponemos en el entorno de la investigación social. Tecnosite, como sabéis, es la empresa tecnológica de la Fundación 11. Somos herramienta de la Fundación 11 pues, para contribuir a la eliminación de barreras de accesibilidad a la tecnología y bueno, asesoramos a nuestros clientes, Vodafone es uno de ellos, ¿no? Pues para que su sitio web o cualquier otra tecnología que desarrollan se haga con criterios de accesibilidad. También tenemos un departamento de I+D+I, de hecho más del 20% de nuestra inversión se dedica específicamente a la I+D+I para precisamente tratar de anticiparnos a la búsqueda de soluciones ante nuevas tecnologías que van integrándose en la sociedad de la información. Y luego, como comentaba Ignacio en la introducción, tenemos un departamento de estudios e investigación social. Nosotros en este departamento lo que hacemos es aplicar técnicas de investigación social para extraer las necesidades y preferencias de los usuarios. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos de forma específica para el diseño de nuevas metodologías que nos permitan extraer, como decía, esas necesidades y preferencias de los usuarios. Tenemos que tener en cuenta que los productos y servicios se tienen que diseñar para cubrir las necesidades de los usuarios, pero que además de las necesidades son muy importantes las preferencias de los usuarios. Es un aspecto que debemos tener en cuenta. Os voy a poner un ejemplo y es el de la telefonía móvil, precisamente. Hace unos años salió al mercado un teléfono móvil que llevaba un lector de pantalla y que cubría perfectamente nuestras necesidades de acceso a ese menú de navegación por el dispositivo móvil, pero como tal no traía pantalla. Efectivamente, a mí como usuaria ciega, ese dispositivo móvil cubría mi necesidad de acceso a ese menú de navegación por el terminal. Pero realmente yo como usuaria, y así nos ocurre a la mayoría de las personas ciegas, queremos que nuestro dispositivo móvil también tenga pantalla. ¿Y por qué queremos que nuestro dispositivo móvil también tenga pantalla? Porque por lo general los productos y servicios de los que hacemos uso los compartimos con los demás. Yo, por ejemplo, mi móvil no solo lo uso para mí, sino que a lo mejor si me envían una foto, pues por ejemplo de mi sobrina, y considero que a alguien le puede gustar, pues se la enseño. O a lo mejor hago una foto y hay una persona que está cerca de mí y le digo, ¿la he enfocado bien o no la he enfocado bien? Y por eso, como usuaria, pues prefiero que el dispositivo móvil pues disponga de pantalla. ¿En qué momento debemos participar los usuarios en la creación de productos y servicios accesibles? Pues lógicamente desde el inicio y en todas las fases. Lo que es un error es que el usuario participe cuando el producto está a punto de lanzarse, porque como sabéis, si se detectan importantes carencias en materia de accesibilidad, pues la inversión para modificarlo y demás
pues lógicamente es mucho mayor que si tenemos al usuario en cuenta desde el inicio. Además, existen multitud de técnicas que podemos aplicar para extraer esas necesidades y preferencias de los usuarios y, lógicamente, dependiendo del tipo de producto que vayamos a desarrollar o de servicio, del tiempo del que dispongamos para desarrollarlo, del público al que nos queramos dirigir, pues podremos aplicar unas técnicas que sean más sofisticadas o que requieran de un mayor número de recursos u otras un poquito más ligeras. Hay técnicas que son claramente muy extendidas y que conocéis todos y que se consideran muy válidas, ¿no? Como serían, pues, por ejemplo, el realizar una encuesta. Si, por ejemplo, se quiere lanzar un producto dirigido a un sector concreto de la población, pues mediante una encuesta podemos extraer sus necesidades y preferencias. También, si queremos un conocimiento mucho más específico, más detallado, podemos desarrollar entrevistas, pues, a organizaciones de discapacidad, a los propios usuarios. Podemos organizar grupos de discusión. Por ejemplo, en Vodafone se organizan bastantes workshops, grupos de discusión, y en algunas de las entidades que estáis por aquí, en los que participamos usuarios y damos nuestras opiniones y demás. O, por ejemplo, podemos desarrollar test con usuarios que pueden ser presenciales, con un observador, o que podrían ser autoadministrados, con sistemas informáticos para detectar cómo el usuario ha sido capaz de resolver, pues, por ejemplo, o enfrentarse a un reto al que le sometamos. Bueno, en definitiva, son técnicas en las que no me voy a centrar porque las conocéis perfectamente. Nosotros realmente, como empresa, estamos aplicando, sobre todo en los productos y servicios de nueva creación y que requieren de cierta madurez, la técnica del taller de codiseño. Realmente estamos convencidos de que el taller de codiseño es la mejor técnica para que el producto o servicio final se ajuste a las necesidades y preferencias de los usuarios. Es importante que estos talleres de codiseño, que no es más que un grupo de personas, además con diferentes áreas de conocimiento, en los que se integran usuarios, expertos en tecnología, si por ejemplo lo que vamos a diseñar es un producto o servicio basado en las tecnologías de la información y las comunicaciones, expertos en accesibilidad, en usabilidad, los propios usuarios, como decía, los expertos en el sector en el que se va a desarrollar esa tecnología, pues que se reúnan y, eso sí, bien moderados y organizados por un experto en investigación social, que sea capaz de extraer o de aplicar una metodología de forma adecuada para extraer de forma adecuada, como digo, esas necesidades y preferencias de los usuarios. Esta técnica del taller de codiseño es perfectamente compatible con las técnicas que os he ido contando en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí, además, en el taller de codiseño es muy importante que los grupos sean manejables, que por ejemplo tengan entre 8 y 14 personas, que además exista cierta rotación en los participantes, porque estos talleres de codiseño, para que el método sea eficaz, no solo se deben organizar una vez, sino que tenemos que tener en cuenta el que se celebren en las diferentes fases de creación de un producto o servicio. Entonces, es muy importante, como os decía, que en esos talleres de codiseño exista un grupo de personas que vaya cambiando. ¿Por qué? Porque muchas veces los participantes en un taller acaban ya conociendo muy en detalle el producto o servicio que se quiere diseñar, muy condicionados, y a lo mejor el resultado final no es exactamente lo que el usuario final quiere. Como os decía, es una técnica que se tiene que aplicar en las diferentes fases, y además es muy importante que entre taller y taller de codiseño exista un grupo de profesionales avanzando en el diseño de ese producto o servicio, y que además sean esos profesionales que trabajan entre taller y taller quienes al inicio de cada taller presenten los avances e incluso presenten, pues, prototipos, maquetas, que un poco el usuario pueda ir viendo cómo se está construyendo ese producto o servicio e ir aportando su opinión. Lógicamente, en estos talleres de codiseño es muy importante que contemplemos la diversidad. Al estar aquí en un congreso de accesibilidad, lógicamente, cuando hablamos de diversidad, entendemos que tenemos que incluir, pues, a usuarios con diferentes capacidades, ¿no?
o con diferentes limitaciones funcionales, pues personas con limitación en la visión, en la audición, en la capacidad para moverse, pero además la diversidad es un concepto muchísimo más amplio. Por ejemplo, tenemos que contemplar a usuarios con diferentes conocimientos tecnológicos, a usuarios con edades distintas. Muchas veces una empresa se plantea diseñar un dispositivo o un servicio para personas mayores y se introducen estos talleres de codiseño a personas, a alguna representación de personas, pues por ejemplo jóvenes, pueden darse cuenta que el producto es útil también para un sector de la población para el que inicialmente no pensaban pues, que ese producto pudiese cubrir una necesidad. Y lógicamente pues contemplar las diferentes variedades en el nivel cultural, social, económico, etcétera. También tenemos que tener en cuenta los entornos que debemos emplear para la identificación de esas necesidades de usuario. Normalmente estamos acostumbrados a desarrollar este tipo de técnicas en los entornos presenciales. Estamos acostumbrados a decirle a un usuario, oye, vente a nuestras instalaciones, prueba este dispositivo, este servicio, dinos qué opinas, pero realmente disponemos de otros entornos para hacer pruebas. Por ejemplo, el entorno virtual. Las redes sociales se han convertido en una mina, si se saben emplear bien y se saben analizar bien. Nosotros en Tecnosite nos estamos especializando en ello, en extraer mediante el análisis de las redes sociales las necesidades y preferencias de los usuarios. Además, también tenemos entornos reales y simulados, dependiendo de para qué nos va a convenir más introducir al usuario en un laboratorio o llevárnoslos a un entorno real. Pues, por ejemplo, acompañarlo en un desplazamiento en tren, por ejemplo, pues para ver con qué dificultades se encuentra. Y como término medio encontramos una tendencia que es la de los espacios sociales de innovación, que son espacios reales, pues podían, por ejemplo, nosotros como Tecnosite somos una empresa, ¿no? Y es un entorno laboral real, pero es un entorno que además empleamos para el codiseño de tecnología con los usuarios que participamos dentro de la empresa porque somos trabajadores de la misma. Es decir, son espacios, como decía, reales, pero en los que se potencia el codiseño de tecnología innovadora. Y luego, lógicamente, también tenemos que tener en cuenta la diversidad en el hecho de no solo contar con usuarios de nuestro entorno, sino también con usuarios externos. Ya por último, hoy todos estamos hablando de él, pero es que yo creo que realmente nos ha dejado huellas, ¿no? Y me refiero al recién fallecido líder de Apple. En concreto, cuando estaba preparando esta ponencia, pues accedí a las frases más características de Steve Jobs. Y muchas de ellas precisamente están relacionadas con los aspectos que yo estoy contando, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs dice que es muy difícil diseñar productos con grupos de gente, porque muchas veces los usuarios no saben lo que quieren hasta que se los muestra. Por ejemplo, los talleres de codiseño en parte solucionan esta dificultad. ¿Por qué? Porque los usuarios que van a los talleres de codiseño a lo mejor sí que aportan ideas para el nuevo producto o servicio, pero muchas veces también aportan nuevas ideas en base a prototipos que nosotros les enseñamos. Por eso creemos que aplicando una buena metodología en el taller de codiseño, el hecho de compartir el codiseño de un producto con un grupo de gente no se convierte en una dificultad, sino que se convierte en un valor añadido, ¿no? Luego también él dice que podemos preguntarle a los clientes qué es lo que quieren y que nosotros podemos intentar dárselo, pero que lógicamente cuando el usuario disponga de ese producto o servicio va a querer más, ¿no? Esto pues, nos hace estar despiertos, estar en la cima de la innovación, el que tratemos de innovar en tanto en el producto o servicio que vamos a ofrecer como en los métodos que vamos a aplicar para identificar esas necesidades y preferencias de los usuarios. Estoy segura que si aplicamos este tipo de técnicas nos vamos a sorprender, ¿no? También él decía que el diseño no es solo cómo se ve o cómo se siente, sino cómo funciona. Es la tan repetida palabra, tan asociada a la accesibilidad, que es la usabilidad. Es decir, no solo importa que una persona con discapacidad pueda acceder al menú por voz de un dispositivo, sino que sea intuitivo, que lo pueda apagar, que lo pueda encender, que pueda ser autónomo,
en definitiva, todo lo que supone una fácil funcionalidad. Y luego, por último, dos referencias, ¿no? Una, y es que no se trata de engañar a la gente, no se trata de cultura pop, de engañar a la gente, sino ni de convencerles que quieren algo que no quieren. Aquí, por ejemplo, aplicando la técnica del taller de codiseño nos vamos a dar cuenta, y de ahí la importancia de la rotación de la que os hablaba al inicio, porque si contamos con un mismo grupo de gente para todos, al final no recibimos las ideas frescas de otras personas, y de ahí, pues eso, la importancia de ir contando con nuevos usuarios y demás. Y luego ya por último, yo creo una conclusión, una frase que me puede servir como conclusión y que creo que nos motiva a todos, y es que no tenemos la oportunidad en la vida de hacer muchas cosas, ¿no? Al final, todos estamos en nuestro día a día y unos nos centramos en unos proyectos, otros en otros, pero lógicamente a lo largo de nuestra vida, pues quizás en el caso de las empresas no tengan la oportunidad de sacar 100 productos o servicios, ¿no? Entonces, aquellos en los que nos centremos, tenemos que dedicarnos y tenemos que pensar pues como si ese producto o servicio fuera a ser el único que vamos a diseñar, y tiene que ser, por tanto, el mejor. Por eso yo os animo a que contéis de verdad con la experiencia de los usuarios, que al final los usuarios somos los que sabemos muy bien lo que queremos y lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Iluminador y además puntual. Excelente.